eh, dándole primero buenas tardes a todos los que se están sumando y que se han sumado ya a esta invitación que ha efectuado el Comité de Género y No Discriminación de la Corte de Apelaciones de Antofagasta en conjunto con la Defensoría Penal Pública y la Fiscalía Regional de Antofagasta. Primeramente quiero presentarles los saludos y las excusas de la presidenta del Comité de Género y No Discriminación, la ministra señora Jasna Pavlich Núñez, quien por problemas de salud sobrevinientes no pudo acudir el día de hoy a darles la bienvenida y a dar por iniciada la actividad. En su nombre entonces presento estos saludos y excusas. Sí veo en todo caso a otros distinguidos asistentes y ministros de nuestra Corte que están presentes, a quienes les doy los saludos, como don Eric Sepúlveda aquí presente, a quien puedo ver, entre otros. En mi calidad de coordinadora del Comité Local de Igualdad de Género y No Discriminación, les doy la bienvenida. Parto por agradecer su presencia, como también la de nuestros expositores, quienes han aceptado esta convocatoria a hablar sobre el tema que hemos planteado como el eje de esta conversación, que sería la violencia de género, perspectiva procesal en el proceso penal. En este conversatorio se presentará la mirada académica y también la visión de los intervinientes técnicos en el proceso penal. Esperamos poder aportar con este espacio de jurisdicción de Antofagasta y además a un nivel más amplio también en la medida que este espacio pueda ser difundido. Durante esta tarde escucharemos entonces en primer lugar a nuestros expositores para luego dar paso a las consultas que puedan plantearse por quienes nos están acompañando, las cuales les pedimos que sean planteadas a través del chat de manera que nosotros podamos reunirlas y luego dirigirlas a cada uno de los expositores al final de sus presentaciones. Vamos a iniciar con la presentación de quienes nos acompañan. Se encuentran con nosotros el profesor Jesús Erutsunendía Álvarez, quien comparece siendo él abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Chile, magíster en Derecho Procesal por la University College of London, UCL de Reino Unido, doctor en Derecho de la Universidad de País Vasco, profesora además del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor además en la Academia Judicial y en el Instituto de Estudios Judiciales, autor de diversos artículos científicos y monografías en materias procesales y vinculadas a la perspectiva de género. Le doy entonces, iniciando ahora la palabra al profesor Jesús Erutsunendía para que dé el inicio a las exposiciones. Perdón, les pido primero que todo las excusas del caso. Estoy con un resfriado no COVID, así que cualquier pausa que deba hacer se debe a mi deteriorado estado de salud respiratoria. Y lo que tengo aquí por si acaso es té con miel para que no me fallen las cuerdas vocales. Dicho ese disclaimer, quería agradecer primeramente a el Comité Local de Igualdad de Género y No Discriminación de la Jurisdicción de la Corte de Antofagasta, mediante quien me cursara gentilmente la invitación, que es la magistrada Macarena Muñoz, a quien aprovecho nuevamente de saludar. Pero saludo también y celebro el momento, la instancia y la asistencia de todos y todas quienes deseen unirse al conversatorio. Yo no puedo sino estar muy contento de que estos temas se hayan visibilizado, que se discutan y que incluso se organicen este tipo de eventos para reflexionar sobre ellos, intentando yo aportar desde la perspectiva en la que se me ha pedido y en la que por lo demás yo me sentiría cómo podría aportar, entendiendo naturalmente el título o la contingencia que nos reúne, en tanto profesor de Derecho Procesal, con todo lo árido que puede sonar eso, quizás no el ramo que ustedes recuerden de sus estudios de derecho con más felicidad, pero desde una perspectiva quizás del derecho procesal más contemporáneo, que toca, entre otras cosas, la teoría de la prueba o la teoría racional de la prueba, el derecho probatorio, y que me permite ligar o unir contenidos como el derecho procesal, penal en el caso de este conversatorio, con la construcción de los hechos en el proceso a lo largo de todo el íter procesal y el riesgo de contaminación que tiene el proceso y la construcción de los hechos desde la investigación hasta el juzgamiento, mediante la inclusión más o menos consciente de un montón de, llamémosle así, contaminantes, particularmente estereotipos, prejuicios, libretos, dentro de los cuales los más internalizados y más asumidos con cierto grado de normalización son los de género.
haciendo también la salvedad de que generalmente van acompañados de otros ejes de discriminación o categorías sospechosas en un plano mucho más interseccional. En general, la discriminación o la estereotipación por género va asociada a estereotipación o discriminación por clase, por etnia, hoy en Chile un país receptor de migrantes por nacionalidad, entre otras, no siendo por lo demás el género la única categoría para una discusión, insisto, mucho más profunda y en la que existen muchas más expertas de lo de lo que yo he sido en materia de interseccionalidad, pero siendo ese el punto de partida o el prisma desde el cual yo voy a conducir los minutos que se me han dado, dando una mirada teórica y académica, pero no por eso exclusivamente abstracta, sino que se ha levantado del trabajo constante ya de varios años con miembros integrantes del Poder Judicial, magistrados, magistradas, ministros, ministras, a través de un constante ejercicio de mutua capacitación, principalmente a través de los cursos de capacitación de la Academia Judicial, como el programa de perfeccionamiento, el actual programa de extensión o grupos de reflexión, la suerte de brazo académico que tiene la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que es el IEJ, que le tengo mucho cariño desde hace ya muchos años, y que han permitido levantar un montón de problemáticas que la judicatura ha presentado en el loable interés de capacitarse y de reflexionar sobre temas que quizás hace 5, 8 o 10 años no se visibilizaban como se visibilizan hoy. Entonces, de eso va mi aporte a esta conferencia, entendiendo que la operación del sistema está mucho mejor representada por las expositoras que me seguirán, siendo ellas quienes están día a día en la arquitectura material del sistema, en la cotidianidad, y que por lo demás tienen, por supuesto, a través de su formación profesional y académica, tantos mejores herramientas que la mía. Entonces, lo que pretendo yo es, insisto, en los minutos que se me han gentilmente concedido, es dar esta visión que se tiene desde la academia, pero no desde un punto de teórico o del laboratorio, sino del levantamiento de información y la reflexión que hemos compartido hace por lo menos 5 o 6 años con integrantes del Poder Judicial y que se ha condensado en varios artículos, en varias monografías, pero también en varios cursos, programas, conversatorios, seminarios, y en los que haya o no participado yo, o en el futuro participe o no yo, me parece que deben seguirse desarrollando, siendo un aporte, e insisto, una necesidad hasta cierto punto para el desarrollo de la actividad jurisdiccional, pero también atendida la organización conjunta entre la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, de todos quienes intervienen en la operación del sistema de justicia, ¿no? Brocardo muy de moda por estos tiempos, particularmente en materia penal. Bien, entonces el tema que nos convoca es la herramienta que supone la perspectiva de género, o también llamado en inglés gender mainstreaming, por si alguno de ustedes lo busca. Hago esta salvedad porque primero está siendo grabado y hay una enorme cantidad de contenido teórico e investigaciones empíricas en inglés, porque ha tenido muchísimo más desarrollo. Gender mainstreaming es perspectiva de género, pero la voy a enfocar desde la posición en la que yo creo que me corresponde y la comodidad me permite, como una herramienta que permite simplemente sumergir al observador en las diferencias estructurales que tiene la construcción o el entramado de arquitectura social, normativa y por lo tanto jurídica de cada sociedad, de cada estado, de cada sistema jurídico, para intentar hacer efectiva la garantía o el derecho de igualdad entre los ciudadanos y las ciudadanas, evitando la discriminación muchas veces inconsciente y normalizada en función del género, siendo los sujetos, o mejor dicho, las sujetas discriminadas, en este caso las mujeres. Y cómo eso se inserta desde nuestra perspectiva académica en el quehacer del proceso, de todos los tipos de proceso, pero particularmente en el proceso penal a lo largo de todo el íter procesal. El hilo conductor de toda esta exposición, en lo que a mí me toca, es el razonamiento probatorio, en el que todos los intervinientes de un proceso penal incurren o al cual se dedican en cualquiera sea la tarea que deban desarrollar. Naturalmente, la adjudicación, en tanto
sentencia definitiva que absuelve o condena, es el ejercicio por antonomasia más distintivo de la construcción de la premisa fáctica para aplicar luego la norma general y abstracta al caso concreto, y podría ser la que nos parezca la más obvia y en la cual hay que tener más ojo, más cuidado de no incurrir en alguna construcción estereotipada o discriminatoria. Pero siendo eso muy relevante, no quiero agotarla ahí, y sino hacer una suerte de escaneo panóptico u holístico de todo el interprocesal, ya sea en decisiones jurisdiccionales intermedias, como cautelares, por ejemplo, como decisiones de exclusión de prueba, como decisiones de sobreseimientos, como decisiones sobre tutela de garantías, etcétera, pero también llevar este razonamiento probatorio, que es la toma de decisión basada en la evidencia disponible, por poca que sea, a las decisiones que se toman por parte del ente o agencia persecutora y promotora eventualmente de la acusación, que es el Ministerio Público, es decir, las decisiones que en la etapa de investigación, aún antes de la formalización, toma el Ministerio Público para hacer ejercicio de sus legítimas atribuciones del 168, 169, del 170 del Código Procesal Penal, que sin perjuicio que tienen requisitos legales, requieren quizás una reexaminación, una revisita desde esta perspectiva, porque son decisiones que se toman en función de información disponible. Y esa toma de información va acompañada de una inferencia o de un conjunto de inferencias que toma una decisión, que no siempre está sujeta al mismo examen. No es que no sea controlable, necesito, lo saben ustedes mejor que yo, que si se presenta la querella es declarada admisible, estas facultades posiblemente no puedan utilizarse, sino que el grado de exigencia o de control que se tiene con el recurso de nulidad de una sentencia definitiva no es el mismo por diseño, y no estoy diciendo que esté mal, que se tiene, por ejemplo, con las decisiones intermedias o con las decisiones de la Fiscalía. Y cruzando la vereda contra faz de moneda, la defensa en la construcción de su teoría del caso también elabora hipótesis en función de la evidencia epistémicamente disponible, de lo que conoce, de ello surgen las diligencias que solicita, la construcción de un relato o una narrativa que busca establecer una versión, la cual debe luego, sin perjuicio del artículo 4 en favor del imputado o la imputada, intentar mantener el juicio a través de la rendición de la prueba correspondiente. Entonces, todo el proceso penal tiene como hilo conductor una actividad racional, particularmente propia del quehacer jurídico, en la formulación de hipótesis y el testeo de esas hipótesis, particularmente esta última etapa en el quehacer jurisdiccional propiamente tal, en la decisión de absolución o condena o el sobreseimiento definitivo temporal en su caso. Y ahí es ahí donde tenemos que tener el acento. Insisto, no pretendo yo venir a enseñar en qué consiste desde el punto de vista de los feminismos, la teoría legal feminista, la perspectiva de género. Primero, porque existe gente mucho más capacitada que yo, pero además, quiero centrarlo en la perspectiva de cómo se nos puede colar aquello que la teoría legal feminista o la perspectiva de género han visibilizado en el quehacer de el proceso, desde una perspectiva procesal. La idea, por supuesto, si es que no hubieran habido, es que eventualmente este tipo de conversatorios discurra las futuras ocasiones con expertas en dichos temas, siendo yo dirigido en mi departamento por posiblemente una de las que más sepa al respecto, que es Flavia Carbonell, que participó además en la elaboración de distintas políticas públicas en la Secretaría de Género de la Corte Suprema, por ejemplo, y que está en una posición particularmente adecuada para hablar de razonamiento judicial, perspectiva de género, etc. Entonces, fijémonos un momento en cómo se nos puede relativizar esta suerte de noción tan instalada, tan propia del derecho, de igualdad formal que presenta la norma. La norma general y abstracta se presenta siempre con una pretensión de igualdad y neutralidad porque se aplica indistintamente de quién sea el destinatario o la destinataria. Pero ahí la vuelta de tuerca que se necesita es que en la aplicación de esa norma general y abstracta al caso concreto se tenga presente la perspectiva de género como una herramienta que busque visibilizar posibles estructuras asimétricas sociales que inciden en la percepción de los operadores del proceso penal de cara a la toma de decisión. Entonces vamos a ir en orden, para hacerlo más sencillo, del inicio del proceso, naturalmente a lo más relevante, que es la sentencia definitiva.
Existe, por ejemplo, habitualmente una gran cantidad de decisiones tomadas por el Ministerio Público desde el inicio de la investigación, desde la denuncia misma, hasta que el Ministerio Público formaliza y eventualmente encausa procesalmente su trabajo a través del proceso. Y en la toma de decisión del Ministerio Público incide también un montón de perspectivas, no estoy hablando exclusivamente de la de género, que van desde la administración de una enorme cantidad de causas con recursos siempre limitados, hasta la decisión de criminología, o basada en criterios criminológicos o de política pública de prevención y persecución del delito, de jerarquización o priorización de investigaciones, sea por gravedad o sea también por antecedentes o evidencia disponible. Si yo llego y digo que después de un recital en el Calvo y Bascuñán me robaron la billetera y no hay cámara, es muy difícil que la fiscalía vaya a iniciar la investigación. Posiblemente archive, los hechos son constitutivos de delitos, pero va a archivar. Ahora, si yo llego y tengo un video de una persona que se llevó mi billetera y se subió a un auto con tal placa patente, la circunstancia es distinta. La mejora de la información disponible hace que el Ministerio Público tome ciertas decisiones que van desde la aplicación del 167, 168, 169, etcétera, 170 en su caso, en adelante. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay una gran cantidad de decisiones que se empiezan a tomar desde el minuto cero. Por ejemplo, las diligencias de investigación que se van a encargar a las policías, sea con o sin autorización del artículo 9 respecto del juez de garantía, se toman en función de la información disponible y cómo esa información se procesa. Porque hemos llevado un ejemplo concreto, podríamos hablar de una denuncia que puede hacer un familiar de la desaparición de adolescentes. Si la respuesta del Ministerio Público fuere sesgada y asociara la desaparición de adolescentes de cierto contexto socioeconómico, al tráfico de personas, al tráfico de drogas, a la fuga, al ejercicio del comercio sexual, en vez de darle credibilidad al relato de sus familiares de que puede haber sido secuestrada, de que puede estar privada de libertad contra su voluntad, que puede haber habido incluso un delito contra la vida o la integridad psíquica o la autodeterminación o la indemnidad sexual, la perspectiva cambia. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una condena de la Corte Interamericana contra México. En el caso El Campo Algodonero contra México, en el que en Ciudad Juárez durante 5 años empezaron a desaparecer una gran cantidad de adolescentes y ante las denuncias de sus familiares, la respuesta de la Fiscalía Mexicana, que, ojo, el proceso penal mexicano tiene una estructura muy similar a la chilena. No digo que se puedan importar los problemas de operatividad, lo estoy poniendo como un ejemplo de una condena reciente, por si acaso, de la Corte Interamericana, y en el que la denuncia generalmente no era recibida ni operativizada con la celeridad necesaria, porque se consignaba que lo más probable era que hubieran cruzado la frontera a Estados Unidos, que hubieran ingresado a bandas de narcotraficantes, que se hubieran ido con sus parejas y que quisieran abandonar las condiciones de precariedad y pobreza extrema que se vivía en sus núcleos familiares. Y lo que ocurrió es que fueron asesinadas y abandonadas en un campo algodonero. De ahí viene el nombre del caso. Y México fue condenado no por el actuar judicial, sino por el actuar del Ministerio Público en tanto Estado, en tanto administrativo, por no tener una herramienta que le permitiera al menos plantearse la posibilidad de otras hipótesis que explicaran el mismo fenómeno y que dieran inicio al menos a diligencias de investigación o a esas mismas diligencias en un momento oportuno, que si bien no habrían impedido la muerte de muchas jóvenes, podría haber prevenido otras en el futuro. Algo muy similar a lo que quizás ocurrió en Chile, sin perjuicio que no estaba vigente la reforma procesal penal, en el caso de Alto Hospicio, que debe tener, si no me equivoco, unos 20, 22 años, estoy calculando por la entrada en vigencia de la reforma, y que si no, mal no recuerdo, y ustedes podrán corregirme, incluso originó el nombramiento de ministro en visita de la Corte Iquique. Es decir, la desaparición progresiva de jóvenes en contexto de extrema pobreza, que es descartada prima facie por una decisión que se toma mediante la inserción de un estereotipo, de un prejuicio, de un sesgo, de lo que yo creo que ocurrió en función de lo que se le asigna es una suerte de rol a la juventud, a la adolescencia en ese contexto. Lo más posible es que hayan ido a prostituirse a Tacna, se decía aquí. Y en México se decía algo muy parecido. Y eso originó la condena al Estado mexicano. Entonces, si se fijan, incluso en el inicio de la investigación, se pueden tomar decisiones que pueden estar mediadas por la contaminación de esta visión estereotipada, en este caso por género, pero también por otros ejes de interseccionalidad.
condición o clase social, se trata de adolescentes pobres, con poca escolarización, en contextos de alta vulnerabilidad, en un estado derechamente fallido, como es el estado de Ciudad Juárez, uno de los estados más peligrosos de México. Entonces, si se fijan, ya en el inicio se nos presenta la posibilidad de que se nos contamine el razonar del Ministerio Público en la toma de decisión. Y si seguimos avanzando en el proceso, lo mismo ocurre con la posibilidad de formalizar o no formalizar, y eventualmente las medidas cautelares que se piden. Y eventualmente en la etapa intermedia existen un montón de condiciones que pueden permitir proceder aquí ya derechamente con todos los sujetos procesales, es decir, la fiscalía, la defensa y el juez o jueza de garantía, por ejemplo, en la etapa de exclusión de prueba. Los motivos de exclusión de prueba, que pueden ir desde la licitud hasta la mera pertinencia, requieren contener una herramienta que les dé cierto grado de flexibilidad. No estoy diciendo apartarme de la norma, sino ante criterios que quizás hace 5 o 10 años no habrían sido considerados. Les pongo un ejemplo. En el caso La Manada en España, se presentó como prueba de la defensa, me refiero, que antes de los hechos que terminaron en una violación masiva en las fiestas patronales de San Fermín en Pamplona, la víctima subió a sus redes sociales de acceso abierto, insisto, no es una pregunta de ilicitud de la prueba, y habrá casos en los que sea relevante, pero este no es, sino que subió una foto en la que salía con una camiseta que decía, este verano hagas lo que hagas, bájate las bragas. Las bragas es la denominación de la ropa interior en España. Entonces, lo que quería la defensa era presentar a la víctima como una persona que estaba dispuesta a pasarse el verano quitándose la ropa interior, planteando la promiscuidad de ella como un antecedente que permitiera sostener la teoría del caso. Ante el video era muy difícil sostener que no había el hecho típico, pero sí que había mediado el consentimiento en la violación masiva, porque había un video, insisto, que estaba a disposición del tribunal. Y la prueba fue oportunamente excluida, en ese caso, por pertinencia, porque la construcción de un perfil de una mujer y la actividad sexual que haya tenido antes, o la que hubiera estado pensando en el evento que fuera sopericiable, que quisiera tener en el futuro verano, o del verano que se aproximaba, no es relevante para poder establecer si existió o no consentimiento en el caso concreto de una violación masiva durante la fiesta patronal. Y la prueba fue excluida. Y ese ejemplo, cuando ya lo vemos y se nos hace conocido, lo empezamos a ver en Abjo, en Chile, y existió durante mucho tiempo la falta de exclusión de prueba que llega a la audiencia de juicio y pone a los jueces de top en la dificultad de decir por qué está esta prueba aquí. Porque se permite prueba, que insisto, no tiene un problema de licitud, pero sí pretende configurar un estereotipo de mujer promiscua, como si su vida sexual y afectiva fueran necesariamente un antecedente necesario o pertinente para la resolución del asunto. Y esto es la etapa intermedia. Ni siquiera estamos hablando de la decisión de juicio, pero es muy relevante porque finalmente la condensación de la ABJU, que es el auto de apertura, fija un poco el marco o el guión de lo que va a ser el juicio. Y una etapa de exclusión o una ABJU que está viciada, comillas, por estos defectos o contaminada en el raciocinio de los intervinientes, repercute indefectiblemente en el marco de acción en el que se pueden mover los intervinientes y particularmente los sujetos procesales, jueces y juezas, en la audiencia de juicio. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo. Y en Chile hay muchos ejemplos en los que la defensa o el Ministerio Público, recuerden que esto es transversal porque la imputada puede ser la mujer en casos, por ejemplo, de parricidios, en que se denomina esta inversión del flujo de la violencia. La mujer parricida que mata a su agresor y que su defensa se orbita en función de un estado de necesidad exculpante hoy, antes no había, o una legítima defensa propia o calificada generalmente de los hijos, pero que es de difícil construcción. Entonces, pongámonos en el siguiente caso. Se intenta construir una legítima defensa y lo que se discute, porque se le puede sobreseer si se acredita en esa sede, sin perjuicio que se resuelva en la etapa de juicio, uno de los problemas que y hay un fallo en la Corte de Antofagasta en ese sentido, reciente me refiero, de las cosas que se discute es la proporcionalidad o la temporalidad para resistir o la falta de provocación suficiente, porque en muchos casos el delito de parricidio o el hecho constitutivo de delito no se comete
en la inminencia o en la resistencia de la agresión ilegítima, sino en un momento posterior, como el marido que intenta violar a la mujer, consigue violarla, o al menos lo intenta, la agrede, la violenta, y una hora después, cuando se duerme, la mujer lo ultima. Que no parece subsumirse dentro de los requisitos que por lo demás la doctrina, porque no están en el artículo 10 todos, ha establecido para la legítima defensa. Entonces, ver la legítima defensa desde la perspectiva de la resistencia necesaria, sin esta herramienta, la perspectiva de género, es complejo, porque finalmente el Código Penal está mediado o construido para delitos cometidos de hombres contra hombres. Entonces, la resistencia de una persona a la comisión de un delito en su contra puede ser inminente si cuenta con cierto grado de posibilidad de resistencia física, pero es muy difícil por la configuración fisiológica de los intervinientes que una mujer pueda resistir la agresión física de un hombre y que se le exija que solo en esa ocasión puede apuñalarle, o que solo en esa ocasión puede pegarle un botellazo en la cabeza, o solo en esa ocasión puede pegarle un tiro. Estoy extremando ejemplos de lo que usted diría, bueno, pero es que ahí la legítima defensa se me puede caer. Sin duda, si a lo mejor se cae por otros requisitos de la legítima defensa. Pero, por ejemplo, la falta de esta herramienta hace que la construcción dogmática y, por lo tanto, los requisitos a probar de cada uno de esos requisitos de la legítima defensa no esté vista con un prisma que es necesario, que es desmantelar un poco esta igualdad formal de todas las normas. Porque hay una construcción masculina de las normas, porque al final el hombre es la medida de todas las cosas, incluyendo la construcción teórica de la defensa, de la legítima defensa en casos de agresión. Entonces, si yo voy a construir la figura de la legítima defensa en función de dos sujetos en posiciones físicas similares, claro que es distinto a un hombre de 100 kilos versus una mujer de 48 kilos y 1,50 m, que puede ser su hija, que puede ser su sobrina, que puede ser su nieta, que puede ser su mujer. ¿Habrá casos concretos en que esa diferencia física no exista? Sin duda, pero eso es objeto de la investigación y de lo que tiene que acreditarse en el proceso. Pero el solo hecho de construir la legítima defensa, o el estado de necesidad exculpante, o lo que fuere, la circunstancia que en sede de antijuricidad o inimputabilidad quiera excluir la posibilidad de condena, debe hacerse con esta perspectiva. Y derechamente ya en la rendición y valoración que hace el tribunal de la prueba es donde es, sin lugar a dudas, más visible y más relevante. ¿Por qué? Porque en un sistema de valoración racional en que el legislador le entrega a los sentenciadores y sentenciadoras la libertad controlada de valorar, entendiendo cómo valorar asignando un grado corroborativo, que es libre. Yo le puedo creer más al testigo 1 que a los otros 5 testigos, pero ¿cómo controlo esa libertad de asignación de un grado de corroboración? Mediante el deber de justificación que no puede contradecir ciertos límites, que son esta triada de la cientificidad de la prueba científica afianzada, de las máximas de la experiencia, de la lógica. Y en ese ejercicio racional es muy habitual, o era muy habitual, que los jueces se vean expuestos a la posibilidad de contaminación de su raciocinio inferencial. ¿Cómo? Porque la construcción de una máxima de la experiencia, por ejemplo, que es una generalización empírica, puede ingresarnos un prejuicio, un estereotipo. Si yo sostengo que todas las mujeres migrantes colombianas son personas violentas y que ejercen el comercio sexual, y esa es mi convicción personal, y la imputada fuere una mujer migrante colombiana por un delito violento, y yo no tengo evidencia ni empírica, pero tampoco en el proceso que me permite sostener aquello, y lo ingreso en mi toma de decisión de la sentencia, estoy contaminando la máxima de la experiencia, porque esa generalización empírica no tiene sustento lógico inductivo. No es lo mismo decir que se ha probado en juicio que la persona al caso concreto tenía un historial determinado, condenas previas, periciales, etcétera, que constituyan un perfil, y que yo he valorado conforme a las reglas del 297 para concluir que efectivamente puede haber una tendencia, sin perjuicio que eso parezca más que nada lo que se denomina prueba circunstancial o prueba indirecta o prueba, como dicen los jueces penales o los operadores del sistema penal, prueba no directa en tanto es periférica. Entonces, la justificación de la decisión probatoria puede estar contaminada por el acervo propio de los sentenciadores, que tienen el deber de justificar esa decisión. Ahora,
la decisión de absolución o condena. Insisto, esto podría ir en los dos sentidos, porque la posición que puede utilizar el sujeto más vulnerable puede ser una o la otra. Está sujeto a quizás el más estricto grado de control mediante las causales del 373 y el 374, particularmente la del 374 le trae en relación al 342, en relación al 297, que controla la racionalidad de la decisión probatoria de la sentencia del TOP y eventualmente del juzgado de garantía en su caso, en los procedimientos que no son juicios orales, y que está sujeta eventualmente a la repetición del proceso o de la etapa correspondiente si es que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema en su caso, por competencia per saltum, decidiera acoger el recurso y anular la sentencia. Pero hay otras decisiones, insisto, como la que hemos ido visibilizando, que no están sujetas al mismo control. Y eso hace necesario que reflexionemos sobre si se incorpora a nuestra herramienta de cara a toda élite procesal. Por último, para no excederme de lo que gentilmente se me ha concedido, la última reflexión que quiero incorporar es que no obstante hemos centrado esto en una discusión sobre el proceso penal, esta herramienta es muy útil porque existen desigualdades estructurales y la posibilidad de comportamiento estereotipado de los sujetos que intervienen en sede de familia, particularmente en familia. Piensen un momento el estereotipo normativo de la buena madre o lo que se espera que haga una madre en la crianza, establecimiento de sus hijos, para la discusión sobre cuidados personales, regímenes comunicacionales. Y también, ojo, la estereotipación del hombre en tanto proveedor, para desligarlo de la obligación de cuidado y establecimiento, pero para abonar a su deber sobrecargado de aportar al establecimiento patrimonial de los hijos. Lo mismo ocurre en otras materias como laboral. Determinar si existe acoso sexual para una tutela por vulneración de derechos fundamentales o por grado causal de divorcio, por grado causal de despido, es súper relevante hacerlo con esta perspectiva, porque lo que es considerado acoso o abuso es una construcción jurídica indeterminada, que habrá que estarse al caso concreto. Pero incluso en civil duro, civil de código civil, hay una necesidad de ver esto, por ejemplo, en los casos recientes en los que se ha fallado responsabilidad civil por parte del Estado. No sé si conocen un caso que se originó en el Hospital Naval de Talcahuano, en el que se condena al Estado por no advertirle a una paciente la existencia de mecanismos anticonceptivos definitivos como la vasectomía y haberla sometido a una ligación de trompas, que además salió mal. Pero se condena al Estado porque el ginecólogo ni siquiera le planteó posibilidades alternativas porque asume que quien tiene que tener el control de la fertilidad en la pareja es la mujer. Y el Estado de Chile fue condenado en un juicio de Hacienda por el actuar del Hospital Naval de Talcahuano. Y eso es un juicio civil de responsabilidad del Estado, pero responsabilidad civil. De manera tal que, no obstante, centremos nuestro foco en el derecho procesal penal, en el que por lo demás se visibiliza más y el riesgo de error es mucho más alto por los bienes jurídicos que están en juego en el proceso penal. No quería dejar de mencionar que está presente en todos los otros órdenes jurisdiccionales u órdenes competenciales como una suerte de herramienta que solo puede aportar en la reivindicación legítima de los intereses de las partes en juicio. Eso quedó después de la exposición de mis coexpositoras a su disposición para las preguntas que hagan falta. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su aclaradora exposición y por todos los temas que nos levanta tan interesantes. Vamos a pasar ahora a nuestra segunda presentadora, doña Ivonne Alfares Contreras, quien es la directora ejecutiva regional de la Fiscalía de Antofagasta, abogada de la Universidad de Chile, con diversos postítulos, además de especialización y cursos en materia de género, entre los que destaca el diplomado en Teoría General de los Derechos Humanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, también en Derecho Penal Parte General y en Reforma al Proceso Penal. Le doy la palabra entonces a Ivonne para que efectúe su exposición. Muchas gracias, Macarena. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradezco en primer lugar la invitación que nos hicieron a la institución, en verdad. Espero poder representarla como la verdad y representar la visión que tenemos actualmente dentro del Ministerio Público. Y voy a dejar la verdad, bueno, lo académico al profesor, la verdad, porque muy bien lo expuso, precisamente en lo que tiene que ver con la perspectiva del enfoque de género, y yo más bien me voy a centrar en algo bastante más práctico que dice relación con
el camino que ha seguido la institución como Ministerio Público durante todos estos años, a propósito de esta nueva mirada que nos impone la realidad de los hechos, de los tiempos, la normativa también internacional de derechos humanos, y que haciendo la verdad un mea culpa de la institución, creo que aún estamos muy al debe. Creo que es una crítica, una situación que nosotros debemos reconocer, y partiendo de eso, desde esa premisa, primero un poco contar que actualmente en qué está la Fiscalía, que en qué está el Ministerio Público respecto a lo que se nos pide respecto a mantener o visualizar la investigación penal, el proceso penal, con esta perspectiva de género, con este enfoque de género. La verdad es que en la Fiscalía, en algunas otras posiciones se ha hablado de ponerse los lentes de género, y un poco contar la historia que ha hecho la Fiscalía en estos años. Bueno, partiendo primero por el año 2017, un poco haciendo historia, se creó la unidad de violencia de género, de derechos humanos y delitos sexuales, que antiguamente era la unidad de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Partiendo por eso, la Fiscalía ya hace bastantes años ha estado de alguna manera incorporando esta perspectiva tanto en el ámbito interno como en la función propia del Ministerio Público, nuestra función constitucional y legal, que es la persecución penal de los hechos constitutivos de delito, así como también la persecución penal y también la atención de víctimas y testigos. Cuando hablamos de perspectiva de género, la verdad, no es solo establecer de alguna manera instituciones, modificar unidades, crear unidades, cambiar nombres de unidades, sin antes generar un cambio sustancial en cómo tanto fiscales como funcionarios nos plantamos en nuestra realidad institucional frente a la sociedad, no solo en nuestra función pública, sino también en la organización interna que nos damos. Partiendo por esas primeras premisas, la verdad es que el Ministerio Público ha generado, al igual que el Poder Judicial, una política de género que tiene estas dos grandes ramas. Por un lado, la visualización de la persecución penal, la función pública que ejerce la Fiscalía, y también, por otro lado, la interna que dice relación, disculpe, y en la organización interna que dice relación con el trato que deben tener tanto funcionarios y fiscales en el trato con sus compañeros, con sus pares, con sus jefaturas y también con los subordinados. Partiendo por eso, además, una vez hecho ese camino que partimos en el 2017, vamos en el 2019 y en el 2020 se generó un manual de investigación con perspectiva de género que dice relación con la investigación propiamente tal de los delitos cometidos en este contexto. Generamos así mismo también un oficio que es muy reciente, que es del año pasado, de diciembre del año pasado, el oficio 1032, que en el cual el fiscal nacional dicta criterios de actuación frente a la ocurrencia de hechos constitutivos que podemos decir que son violencia de género. Partiendo por eso, además, y como no es, yo les decía al inicio, esto no significa solo dictar normas, no significa solo cambiar nombres, sino significa también internalizar, aprender, poner nuestros lentes de género y saber lo que significa mirar desde esta otra vereda. Por lo mismo, es que cuando hablamos de investigar con perspectiva de género, primero hemos generado que entendemos por violencia de género, reconocemos asimismo que se entiende por
los estereotipos, los mandatos, los roles que socialmente hemos construido y desde el cual nosotros nos paramos frente a la investigación penal. No debemos dejar de lado que, sin perjuicio de ser fiscales, abogados, funcionarios, cada uno es una persona con una crianza, valores determinadas desde los inicios de la vida. Por lo tanto, de alguna manera, con este nuevo cambio, con esta nueva forma de investigar, lo que tenemos que hacer es ir dejando de lado e ir votando cada vez y derribando paredes, prejuicios, estereotipos, como bien lo dijo el profesor, al momento de abordar las investigaciones. Eso, uno podría decirlo, es quizás muy fácil de decirlo, pero cuando uno se enfrenta a una investigación penal, un fiscal cuando se enfrenta a una investigación penal, la inmediatez, la rapidez de las decisiones que se toman, de alguna manera pueden verse, pueden enturbiar cuál es la mirada que en verdad tenemos que tener respecto en estos casos. Por lo mismo es que, teniendo claro cuáles son los mandatos que nos dice supuestamente que hombres y mujeres debemos cumplir dentro de nuestra sociedad, los roles, los estereotipos que tenemos, una vez determinados esos roles, esos estereotipos, esos mandatos, debemos de alguna manera dejarlos de lado y generar una mirada de alguna manera tal de generar la igualdad dentro de las diferentes personas intervinientes que tenemos al frente. No podemos decir lo mismo que una víctima chilena de clase media, profesional, va a ser o va a comportarse de igual manera que una víctima migrante, pobre, y que además tiene una etnia determinada, distinta, y que incluso muchas veces también tiene un idioma o un dialecto distinto. Desde esa perspectiva, la Fiscalía lo que ha querido hacer es generar escalones de igualdad frente a personas de situaciones distintas. Cuando hablamos de la víctima en general, porque podríamos decir que la mayor cantidad de investigaciones que tenemos por violencia de género, en un número considerable, 80% más o menos, son cometidos en contra de víctimas mujeres, contra un 20% en general que son víctimas hombres. En ese mismo sentido, podríamos decir que las víctimas mujeres son las mayormente agredidas y vulneradas por este tipo de delitos, pero también debemos tener en claro que el género no solo se refiere a las víctimas mujeres, sino también a las personas que de alguna manera también la Fiscalía se hace cargo como delitos de violencia de género, a las personas del el grupo LGTBIQ+, que son de alguna manera un grupo bastante, yo diría, invisibilizado, vulnerado durante muchos años, que yo diría en los últimos 3, 4 años, de alguna manera se ha puesto de relevancia la importancia y el mismo nivel que tienen como personas que el resto de las mujeres y hombres que no tienen la misma, eventualmente, identidad sexual u orientación sexual. Pero, ¿cómo podemos hacer cómo la Fiscalía se para frente a estas investigaciones? Primero, a través del cumplimiento de estándares internacionales, cuáles son, por ejemplo, la debida diligencia, que tiene ciertas componentes
que la Fiscalía ha pretendido de alguna manera relevar, dar cumplimiento, y asimismo se han establecido estos criterios de actuación y un manual de investigación que tiene que ver con estos delitos de violencia de género. Primero, en dos sentidos de alguna manera la Fiscalía ha generado o ha pretendido dar cumplimiento a estos estándares internacionales de derechos humanos. Primero, lo que tiene que ver con la conducción de la investigación propiamente tal, y en segundo lugar, con relación a el trato de la víctima. Cuando hablamos de la investigación propiamente tal, los estándares que se nos imponen y nos hemos impuesto como Ministerio Público habla de realizar una investigación inmediata y oportuna, exhaustiva, seria e imparcial. Cuando hablamos de una investigación inmediata y oportuna, hablamos de realizar una investigación sin dilación, sin generar diligencias que sean meramente corroborativas o de un checklist. También llegar de manera oportuna al levantamiento, por ejemplo, de evidencias, de relatos, de llegar oportunamente también a la víctima. Y cuando hablamos de un estándar exhaustivo en la investigación, hablamos de realizar todas las diligencias útiles y necesarias para poder llegar a la verdad de los hechos. Cuando uno se enfrenta a un delito de violencia de género, muchas veces, y acá toda la concurrencia lo sabe, sobre todo en los delitos donde hablamos de hay relaciones, donde hay relaciones de pareja, muchas veces nos vemos enfrentados a un sesgo, a un estereotipo en donde estimamos que la víctima va a ser una víctima retractada y por tanto no nos va a acompañar hasta el final del proceso. Lo que se pretende con esta mirada de perspectiva de género es realizar toda la investigación exhaustivamente, levantar toda la evidencia, levantar todos los relatos, tomarlos e incorporarlos a la investigación, pese a que eventualmente sepamos que nuestra víctima no nos va a acompañar hasta el final del proceso. Cuando hablamos de una investigación que debe ser seria, debemos pensar y suponer que todas las diligencias que estamos haciendo nos van a llevar a, de alguna manera, establecer la verdad de los hechos. Finalmente, y un poco me hago de las palabras que en su minuto señaló el profesor, también cuando hablamos de una investigación imparcial, y podríamos aquí también hablar de una investigación objetiva, que así como todos sabemos, el Ministerio Público debe investigar no solo lo que le perjudica al imputado o imputada, sino también todo lo que le beneficia. De alguna manera, cuando hablamos también de una investigación imparcial, tenemos que hacer esta investigación sin sesgo. Me hace sentido lo que dice el profesor cuando dice que, por ejemplo, en un estadio procesal distinto a la investigación, como lo es la audiencia de preparación de juicio oral, por ejemplo, evitar el ingreso o la incorporación de prueba que dé cuenta de conductas previas de la víctima. Así entendemos que es un estándar que en donde no nos quita imparcialidad la negación o la no visualización del comportamiento previo de la víctima. Pero asimismo podemos entender y entendemos nosotros que no nos quita imparcialidad cuando buscamos la conducta previa del victimario. Quiero así, de alguna manera, hacer ver que la imparcialidad puede verse de alguna manera vista desde la perspectiva tanto como de la víctima como también del victimario. Cuando hablamos de el camino que debemos recorrer en cuanto a la investigación penal respecto al trato de las víctimas,
En el cumplimiento de estándares internacionales se nos pide, y nosotros hace ya bastante tiempo, a propósito de la publicación y entrada en vigencia de la ley de entrevista investigativa videograbada, que en nuestra región partió en el año 2019, de alguna manera empezamos a tratar a la víctima como un sujeto de derecho. Primero a la víctima niño, niña, adolescente, y ahora a la víctima mujer, que no la vemos como una víctima desvalida, no la vemos una víctima sumisa, no es una víctima pasiva, no debe serlo. Debemos tratarla como un sujeto de derecho, no tratarla de alguna manera, y que ocurre mucho, como desde una perspectiva bien paternalista, de parte de las instituciones, donde a la víctima la llevamos de la mano para que realice ciertas o cuales actividades, y respecto de la cual no la mantenemos suficientemente informada. Esta víctima debe estar informada de todos los pasos que hacemos como Ministerio Público, las diligencias que se van a realizar, las decisiones que se van a tomar, los derechos que ella tiene, mantenerla permanentemente informada, y no solo a ella, sino también a su entorno familiar. No victimizarla, evitar también la revictimización, que podemos entender la revictimización como ella víctima de un nuevo hecho delictual, y la no victimización o la no victimización secundaria de lo que se habla es que la víctima no sufra en el paso que hace por el proceso penal, en donde de alguna manera su intervención con terceras personas pueden generarle también daño o sufrimiento. Debemos asimismo también respetar su voluntad y, por sobre todo, desde el inicio de una investigación, generar los mecanismos necesarios para evaluar su riesgo, el riesgo real en el cual está ella en el momento de la denuncia, y generar las medidas de protección que son necesarias y suficientes. Un poco dándoles esta pequeña mirada a lo que el Ministerio Público hace ya un par de años atrás ha establecido como labor, como de alguna manera ponerse estos lentes de género, es lo que hemos estado haciendo, sin perjuicio de lo cual, como les decía, hay instrucciones, hay manuales, hay información que se entrega, pero esto no es suficiente cuando no va de la mano de la capacitación, no va de la mano de la concientización, no va de la mano de la especialización, que actualmente también nos estamos haciendo cargo como Fiscalía, de manera tal de generar cursos de formación inicial en la especialidad precisamente de violencia de género, porque entendemos que tenemos que tener una mirada distinta respecto al resto de la investigación de delitos. Esto merece una relevancia no menor en la Fiscalía, porque entendemos que tenemos que ponernos a la altura de los tiempos, es lo que nos está requiriendo la sociedad además, y por cierto, es lo que estimamos nosotros en deuda con los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Haciendo una pequeña revisión de lo que actualmente como Fiscalía estamos haciendo, quisiera detenerme a propósito de lo que se mencionó, y hacer la verdad también un mea culpa respecto a 3 casos que traigo a colación de alguna manera para evidenciar los errores que hemos cometido como Fiscalía, los errores que de alguna manera se han levantado no solo desde la mirada, desde la defensa, sino también una sentencia, incluso relevarla. Aquí veo al ministro don Eric Sepúlveda, que fue incluso redactor de dicha resolución, que participó en
en la sala que vio esta causa, este alegato, la verdad, que se trató de un recurso de nulidad. La ROL 648 del año 2021, donde efectivamente hacemos nosotros y asumimos el error, recogimos el guante en cuanto a cómo hacer, la verdad, podríamos decir, no hacer bien el trabajo, es precisamente cuando se investiga con estos sesgos y en este caso en particular, por ejemplo, se llevó adelante una investigación en contra de una víctima de su pareja, quien fue muchas veces agredida por el que fue finalmente víctima de homicidio frustrado, y que nosotros sustuvimos y mantuvimos la acusación y la persecución penal respecto a la autoría de esta victimaria, respecto al delito, sin prejuicio de lo cual, en un recurso de nulidad, en donde el defensor plantea a la Corte diferentes causales de nulidad y frente a, la verdad, 2 o 3 causales de nulidad, finalmente la Corte acoge la errónea aplicación del derecho, en donde anula la sentencia y dicta sentencia de reemplazo, acogiendo derechamente la eximente de responsabilidad del artículo 10, número 4, que es la que precisamente, y me imagino, se refería al profesor, en donde hace todo un análisis de el por qué procede o por qué se entiende acreditada la legítima defensa de la víctima, haciendo un análisis, leyendo no solo la resolución, sino también artículos que posteriormente se publicaron, donde hace un paralelo, diría yo, a la situación de las víctimas de maltrato, de violencia intrafamiliar, con las víctimas de delitos de secuestro, que se entienden, como ya lo sabemos, como delitos de carácter permanente, donde la inminencia de la agresión se entiende dada porque hay una agresión incesante, que se dice una agresión constante. De alguna manera, relevar ese fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y asimismo también manifestar que como uno comete errores también, de uno de los errores también aprende. Y hoy día la verdad es que en el Tribunal de Garantía de Calama, en la causa RUC, y lo voy a mencionar solo porque tengo el dato, la 2100930714-9, en un delito seguido por un homicidio consumado, donde a propósito desde el inicio de la investigación se tuvo en cuenta esta perspectiva de género y se investigó de tal manera de ir visualizando cómo fue que la víctima, y en este caso hubo no una legítima defensa propia, sino de terceros, cómo se produjo de alguna manera el hecho sancionado por el derecho penal, de modo tal que con esta perspectiva de género se determinó y se estimó que con los medios de prueba, con las diligencias realizadas en la investigación y con los medios de prueba aunados en la propia investigación, hoy día se solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, entendiendo que en este caso el imputado había obrado en defensa de su madre, quien era y fue una víctima de mucho tiempo de violencia por parte de su pareja. ¿Cuál es mi corolario de esto? La verdad es que, si bien es cierto, la Fiscalía está aún en pañales respecto a realizar su labor con esta visión, con estos anteojos, como nosotros les decimos,
no es menos cierto que estimamos que vamos en el camino correcto. Tenemos mucha labor y mucha tarea por delante, por cuanto, como bien se decía, la labor del Ministerio Público no solo está enfocada en los delitos de violencia de género, sino hay una multiplicidad de causas, acciones, labores que diariamente tenemos que realizar, lo que obviamente no justifica que no realicemos, que no hagamos no asumamos esta tarea, sin perjuicio de lo cual estamos en el camino correcto, entiendo, de alguna manera, pero empezando recién. Es necesario reconocer cierta, no sé si lentitud, pero de alguna manera no es fácil cambiar las estructuras de un órgano que además se entiende que es el ente persecutor. Por tanto, se entiende que siempre va a perseguir. Ponerse estos lentes significa de alguna manera dejar de lado esta mirada tan persecutora y visualizar todo el contexto en el cual se cometen sobre todo este tipo de delitos. La verdad, agradezco nuevamente la invitación. Solo quería contar desde el área más bien práctica lo que estamos haciendo en la Fiscalía en estos pocos minutos que tengo. La verdad, agradecer también. Quedo dispuesta y disponible para sus consultas, preguntas, y la verdad, bueno, entiendo que esto fue una invitación a un conversatorio, que fue lo primero que me habían planteado. La verdad, toda esta construcción que hicimos fue a propósito de que, bueno, entendiendo que iba a haber de alguna manera un abordaje también académico, entendimos que era necesario plasmar la labor que está haciendo actualmente la Fiscalía. Muchas gracias, Macarena, y bueno, me quedo acá al pendiente de las preguntas y bueno, el pase a mis colegas que son de la Defensoría Penal Pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Ivonne, por tu exposición, por haber además aceptado junto al profesor y a las expositoras de la Defensoría Penal Pública esta invitación que les hemos hecho. Vamos a pasar entonces ahora a conocer la mirada de la otra institución interviniente en el proceso penal. Se encuentra acá para hacer esa exposición Nicole Lacrampet, quien es máster en Derecho, también LLM de la Universidad de Berkeley, California, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública. No sé si también se encontrará ahora llegado Claudia Castelletti Pont, quien también como jefa de la Unidad de Género de la Defensoría Penal Pública había ofrecido comparecer a esta oportunidad para exponer. Le doy la palabra entonces inicialmente a Nicole. Muchas gracias, buenas tardes a todas y a todos. Yo voy a hacer una introducción respecto de la perspectiva de la Defensoría Penal Pública sobre este tema, para después dar el paso a mi compañera Claudia, que va a centrarse más en lo específico de la defensa con perspectiva de género. Claudia se va a conectar en unos minutos porque estaba en otra actividad. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, la violencia de género y en general el género como factor social tiene una influencia directa en la forma en que operan los sistemas de justicia. Desde el punto de vista del derecho penal, la influencia del factor de género es particularmente relevante porque no es necesariamente el género un elemento que forma parte de los tipos penales o de las construcciones legales que se examinan en un juicio penal, como sí lo son en otras materias, como por ejemplo el derecho constitucional o en el derecho de familia, que está como más presente, ¿cierto? En el derecho penal a veces estos factores están más invisibilizados, por lo cual cobra especial relevancia tenerlos en cuenta tanto por los operadores del sistema como por el Poder Judicial a la hora de juzgar con perspectiva de género y de llevar adelante los procesos penales con perspectiva de género. Un primer elemento que podríamos considerar relevante desde el punto de vista de los derechos humanos es que el género puede ser, en muchos casos, un elemento que determina que una persona
puede estar en una situación de vulnerabilidad agravada. Y cuando eso ocurre, el Estado tiene obligaciones especiales y reforzadas respecto de la protección de los derechos de esa persona. Es decir, el Estado no puede ser neutro frente a una persona que por condición de género está en una situación que la hace especialmente vulnerable, tanto en el momento de los hechos que se están investigando o enjuiciando, como al momento de ser juzgada por esos hechos, ¿cierto? Sin perjuicio de que el género es un factor que ronda en todo el tejido social. Desde el punto de vista del derecho, lo que más se ha examinado, lo que más se ha estudiado es la situación de las mujeres o las diversidades sexuales que son víctimas de delitos o de agresiones, de violencia, por razones de género. Pero la condición de las mujeres o de las diversidades sexuales imputadas con perspectiva de género ha sido mucho menos estudiada. Por eso es importante también considerar que no por el hecho de que estas vivencias o estos eventos sean menos estudiados significa que sean menos relevantes, sino que solamente es un llamado a que falta desde la academia y desde la práctica más investigación y más puesta de atención sobre esas materias. La poca investigación que existe de todas formas da cuenta de que existen componentes de género que subyacen a la condición de la mujer infractora de ley y que son relevantes para considerar cómo la mujer se plantea frente al sistema penal. Por ejemplo, muchos estudios de mujeres privadas de libertad han dado cuenta de que, a diferencia de los hombres, las mujeres privadas de libertad en la mayoría de los casos han sido condenadas por delitos no violentos relacionados con droga, con tráfico de drogas, pero se deja de lado cuáles son los factores de violencia que podrían estar influyendo en esa comisión del delito, en el sentido de que muchas veces esas mujeres han incurrido en conductas delictivas a causa de violencia de género en las bases o de haber sido objeto de coerción por parte de otras personas, en general hombres, que las impulsan a la comisión del delito, o en otros casos por no tener otras alternativas frente al medio social en que se desenvuelven para llevar el sustento económico. Esos factores de violencia de género o factores de roles de género que subyacen a la comisión de delitos por parte de las mujeres son factores que también son relevantes para ser estudiados dentro del proceso penal como los mecanismos que promueven la conducta de la mujer, a diferencia de otros casos en que las mujeres que cometen delitos podrían estar en una situación más similar a la de un imputado varón, en el sentido de que son condiciones ajenas al género lo que motiva la comisión del delito. Un segundo factor que me parece relevante plantear es que, como ya se ha mencionado acá por las personas que me antecedieron, el sistema judicial en general está mediado también por estereotipos de género. Tanto los persecutores como los defensores, los abogados que intervienen en el sistema y el Poder Judicial pueden aplicar sin darse cuenta estereotipos de género, porque todas las personas por naturaleza aplicamos estereotipos de género y de otro tipo como mecanismo general de cómo funciona la psicología humana. La asignación de estereotipos es un mecanismo que permite comprender el mundo de cierta manera a través de identificar caracteres comunes en ciertos grupos y luego usar eso para describir a individuos de ese grupo, ¿cierto? Eso en sí mismo no tiene nada de malo. Donde adquieren un carácter nocivo los estereotipos de género es en el momento en que se utilizan para restringir u obstaculizar la protección de derechos de ciertas personas. En el caso de las mujeres, los estereotipos de género son nocivos cuando se espera de la mujer cuestiones que exigen una carga mayor a las mujeres respecto de los hombres. En particular, los estereotipos de género suelen estar ligados con el rol de la mujer como madre, el rol de la mujer como cuidadora, el rol de la mujer como esposa o pareja, que está supeditada a la autoridad de otra persona, del cónyuge, del marido, ¿cierto? Y la mujer que escapa de esos roles tiende a ser juzgada socialmente y judicialmente también con un estándar mayor, más estricto. Entonces, en este sentido, las mujeres que cometen delitos no solo infringen la norma penal, sino que también están infringiendo el rol de género asignado para el caso particular, ¿cierto? Para la situación que la mujer está viviendo. Y en cada tipo de delito que se le puede, que puede cometer una mujer, van a operar estereotipos de género distintivos o específicos de la situación. Así, por ejemplo,
respecto de mujeres que cometen delitos o que se les imputan delitos cometidos en el espacio público, como puede ser en el contexto de protesta social, se ha visto desde el punto de vista del derecho internacional que operan estereotipos de género específicamente relacionados con que el espacio de la mujer es en lo doméstico y no en lo público, no en la sociedad, sino que en la casa. Hay un caso en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, el caso Atenco versus México, en que mujeres en el contexto de protesta social fueron detenidas por desórdenes públicos, algo sencillo, no tampoco en contextos de violencia grave. Y lo que la Corte examina en ese caso es cómo los funcionarios que detienen, que aprenden a las mujeres, realizan comentarios en el sentido de la infracción al rol de género. Como esto te pasa por haber estado ahí en la calle en vez de haber estado en la casa, ¿cierto? Mandar a la mujer a la casa es algo bastante frecuente y algo que da cuenta claramente de la aplicación de un estereotipo de género que no permite que la mujer opere en el espacio público. Pero también en el contexto de la comisión de delitos por parte de mujeres en el espacio privado, operan también estos estereotipos de género, aunque de una forma distinta. Dentro de lo que más se ha estudiado respecto de la actividad delictiva de las mujeres, se han estudiado los delitos que tienen que ver con el rol reproductivo sexual de las mujeres, ¿cierto? Delitos como el infanticidio, el ejercicio de la prostitución o el aborto. Y en ese tipo de conductas también media la aplicación de estereotipos de género nocivos, como haber roto el rol de madre o el rol de cuidadora respecto en el infanticidio, por ejemplo, o el rol de la mujer y el ejercicio de la sexualidad centrado en la pareja y lo que se espera de la mujer como esposa y madre y no como otro tipo de agente en la sociedad, ¿cierto? Lo mismo se puede decir respecto de las personas pertenecientes a las diversidades sexuales, en el sentido de que, bueno, por una parte, como antecedente, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está establecido que la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son categorías protegidas respecto de la discriminación, porque caben dentro del concepto de otra condición social que está protegida en la Convención Americana. Y por lo tanto, cuando se evalúa desde el punto de vista del derecho penal la situación de vulnerabilidad de una persona LGTBIQ+, el intérprete de la ley debiese considerar también que ese factor de género es también una condición que puede poner a esa persona en particular en una especial situación de vulnerabilidad respecto a otras personas, y por lo tanto los deberes de cuidado del Estado aumentan, ¿cierto? El estándar el estándar de cuidado que debe tener el Estado frente a esa persona es más estricto. Volviendo al ejemplo anterior respecto de las mujeres, en conflicto con la ley penal, las mujeres que están cumpliendo condena, también es interesante pensar en cómo el sistema penal en general tiende a ser más estricto con las mujeres que cometen ciertos delitos que con los hombres, sobre la base de que la infracción es doble, ¿cierto? Por una parte esta infracción a la norma penal y por otra parte la infracción al rol de género. Y sobre este punto hoy día mirando estadísticas de Gendarmería, me llamó la atención ver que, de acuerdo a las estadísticas que tiene Gendarmería respecto a mujeres mujeres que están bajo custodia de Gendarmería en el régimen de control cerrado, hay una diferencia entre las mujeres que están en calidad de imputadas, es decir, cumpliendo prisión preventiva, en que uno puede ver que los hombres cumpliendo prisión preventiva respecto del total de hombres son alrededor de un 36%, mientras que las mujeres cumpliendo prisión preventiva respecto del total de mujeres son alrededor del 50%. Entonces, si bien las mujeres cumpliendo prisión preventiva son mucho menos que los hombres, son alrededor de 1.500, mientras que los hombres son alrededor de 14.000, la proporción de mujeres respecto de otras mujeres es mucho más alta. En el fondo uno podría decir, la mitad de las mujeres que están privadas de libertad están en prisión preventiva, es decir, no han sido todavía condenadas, mientras que en el caso de los hombres es alrededor de un 30%. Y eso muestra cómo el sistema penal hace un juicio distinto en casos de mujeres y de hombres, no solamente respecto de determinar o no la culpabilidad respecto a la comisión del delito o condenar o no a la persona por la comisión del delito, sino que previamente, antes de ese momento, ya se está ejerciendo un juicio distinto que está
desde el punto de vista de los estudios en este ámbito, que está ligado con la asignación de estereotipos de género a las mujeres de forma distinta que los hombres y las consecuencias que eso tiene también en el sistema penal. Y sobre este tema quiero tomar, ya para ir terminando, un punto que salió también en las intervenciones anteriores y que se comentó también en el chat. Cristina compartió la guía sobre legítima defensa del MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén do Pará en el sistema interamericano, que habla de cómo el juez debería mirar los casos de legítima defensa de mujeres que matan al hombre agresor en un contexto de violencia doméstica que ha tenido, que ha cumplido con el ciclo de la violencia. En el fondo se trata de casos en que la muerte se produce después de un ciclo de violencia que tiene una cierta duración, y cómo la perspectiva de género debiese estar presente en cada uno de los pasos que toma el juez para examinar los componentes de la legítima defensa. Y es una lectura muy recomendada, pero para hacer como una síntesis muy cortita, es interesante mirar cómo lo que se recomienda es mirar no solamente a la conducta de la mujer al momento de matar al agresor, sino que también mirar, y aquí está la perspectiva de género, mirar a cómo las características propias de la violencia doméstica por razones de género va llenando, va configurando cada uno de los elementos de la legítima defensa. Entonces así dice la guía, por ejemplo, que para mirar, por ejemplo, el factor de inminencia de la agresión que sufre la mujer, hay que mirar no solamente a el momento mismo en que se comete el homicidio, sino que hay que mirar antes al hecho de que la mujer vivía en un ciclo de violencia que podía ocurrir en cualquier momento, mucho más aún cuando eran convivientes. El hecho de convivir con la persona agresora significa que la inminencia es permanente, que hay un carácter continuo de la violencia y que puede ocurrir en cualquier minuto, y eso debe ser considerado para mirar este factor de la legítima defensa. Lo mismo, por ejemplo, con la necesidad del medio empleado y qué es lo que se le puede exigir a la mujer, en el sentido de si la mujer tenía o no otras alternativas. Denunciar, por ejemplo, la falta de denuncia previa podría ser un factor que lleve al juez a decir que la mujer no activó los mecanismos de protección que tenía, y a partir de la guía uno podría decir no necesariamente, porque la necesidad del medio empleado no se ve en abstracto con lo que idealmente la mujer podía hacer, sino que en lo concreto de la situación en que la mujer estaba envuelta en este ciclo de la violencia, que es un fenómeno sociológico que tiene características determinadas y que en general hace que la mujer no cuente con herramientas para escapar tan fácilmente de ahí. Y la misma lógica que aplica esta guía respecto a la legítima defensa se podría aplicar también para el estudio del estado de necesidad culpante como también otro mecanismo en el que es importante incorporar la perspectiva de género para ir llenando cada uno de los elementos de la causal desde el punto de vista del ciclo de violencia en que está inmersa la mujer y que va a tener una injerencia directa en cómo ocurren los hechos. No es en el fondo, que creo que alguien también lo menciona en el chat, no es solamente mirar a lo que ocurrió en el momento que ocurrió, sino que cómo los determinantes de género fueron configurando la situación que culminó en el hecho que está siendo juzgado en el caso del homicidio del agresor por parte de la mujer víctima de violencia de género. Para terminar, quisiera mencionar que volviendo a lo que dije al principio, dentro de lo poco que se ha estudiado el tema de la mujer delincuente, la mujer que incurre en infracción de ley, mucho menos se ha estudiado la situación y las características específicas de las personas de las diversidades sexuales que cometen delitos y que están mediados por factores de género, es decir, no cualquier delito, sino que son los que están mediados por factores de género. Y por eso que es importante para los operadores del sistema estar atentos a dónde puede haber algo que no estamos viendo respecto de cómo el género puede estar actuando en determinados delitos. No solamente desde el punto de vista de la mujer o desde el punto de vista de las diversidades sexuales, sino que en general de cualquier persona. Los estereotipos de género nocivos en general afectan más a las mujeres y en general afectan más a las diversidades sexuales, pero también afectan en ciertos casos a los hombres. Y hay delitos en que cuesta mucho verlo. Pensemos, por ejemplo, en el delito de trata de personas, en que es bastante frecuente
que las mujeres que están involucradas en delitos de trata de personas como imputados hayan sido también a su vez anteriormente víctimas del mismo delito de trata de personas y que fueron subiendo en el fondo en la cadena de mando de la organización, llegaron al punto en que ya tenían un rol como más ejecutivo, pero eso no quita que hayan sido víctimas, y la forma en que la mujer víctima de trata llega a ser tratante también tiene un componente de género que en general no es considerado dentro del sistema penal o el sistema procesal penal como un factor relevante para examinar la conducta de la persona en particular, ya en el caso concreto, y cómo eso determina las mecánicas de la comisión del delito en el caso de las mujeres. Voy a quedar hasta acá y le paso la palabra a Claudia para la segunda parte de esta exposición de la DPP. Gracias. Hola, buenas tardes. Un gusto de verlas y verlos. Paul me había pasado la palabra porque de alguna manera con esto yo lo que quiero hacer es también recordar que una de las bonitas sentencias de los últimos años que hemos tenido de género fue dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, justamente en materia de haber reconocido la legítima defensa de una mujer con perspectiva de género. Por eso es interesante haber logrado aquí una presentación que espero que podamos ver. No dice mucho, o sea, a mí me gustan harto las imágenes, que puedan verlas. Si alguien me puede avisar aquí. Claro, un poco lo que estaba contando Nicole es que el rol de la Defensoría Penal Pública es visibilizar esas violencias y discriminaciones que en general no se ven cuando se aplica la norma penal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a entender que la neutralidad en materia de género, sexo, es algo conveniente en el sistema penal. Y también porque no nos damos cuenta que en muchas instituciones penales el referente es un varón blanco, heterosexual, cisgénero, etcétera, etcétera. Y solo les recuerdo que por lo menos sigue existiendo en materia penal el referente en algunas instituciones del hombre medio. O en las doctrinas un poquito más nuevas, penales, siempre el referente es el hombre responsable, por ejemplo, para los efectos de la imputación objetiva. O sea, siempre es un varón, no es una persona, es un varón. Siempre tenemos presente ese sujeto como referente. Y claro, para los efectos de una correcta defensa, lo que nosotros y nosotras como defensa tenemos que hacer es justamente visibilizar esas violencias, ¿ya? Las violencias que se dan, como decía Nicole, no en un tipo de delitos, sino que en todos tipos de delitos, ¿ya? Y en todo tipo de delitos porque los delitos se cometen en un orden preestablecido de género. Y por tanto, la frecuencia de los delitos, el tipo de delitos cometidos, no es ajeno a las concepciones de género, ¿no? A la sociedad en la que estamos. Y contarles también que nuestra preocupación en la Defensoría siempre fue, bueno, ¿qué hacemos? Porque también, como ya les comentábamos desde la Defensoría, a recolectar información. Cuando empezamos a hacerlo por ahí por el año 2003, 2004, efectivamente hay una gran cantidad de estudios de género en materia de víctimas, ¿ya? Pero ojo, no de víctimas de cualquier delito, sino que de víctimas de ciertos delitos, como si las mujeres fuéramos víctimas solo de ciertos delitos, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, ¿ya? Pero no tampoco nos muestra la realidad incluso de las víctimas, que son víctimas de delitos económicos, de delitos contra el patrimonio, lo que sea, de todo tipo de delitos, ¿ya? Pareciera ser que lo de género está, o todo lo relativo al enfoque de género en la defensa penal o en el sistema penal está circunscrito a el cuerpo, la sexualidad y la crianza. Pareciera ser que eso es, cuando de verdad no lo es. Y en esa lógica, la Defensoría trabajó muchos años en realizar diagnósticos y buscar este corpus dogmático y criminológico que nos permitiera trabajar.
Bueno, y en ese camino, lo que en algún momento se plasmó fue en lo que nosotros denominamos el Manual de Igualdad de Género, y en la política de igualdad de género es en la prestación de defensa penal en la Defensoría, que son 2 resoluciones exentas de finales del año 2018. Estás ahí, en nuestra página web. Que esto no, digamos, el número no es lo más importante. Lo que sí es importante es que, a diferencia de quizás otros instrumentos que hay a nivel internacional, nos gusta decir que lo que está ahí fue un aprendizaje compartido entre distintos estamentos, entre defensoras y defensores de distintas localidades, y que en muchos casos, ojo, aprendimos de nuestros errores, ¿no? En muchos casos hay cláusulas ahí de obligaciones para las defensas que dan cuenta de cosas que quizás no hicimos bien, ¿no? Y que no hicimos bien no porque no quisiéramos hacerlo bien, sino porque no teníamos este aprendizaje que fuimos teniendo durante los años. También tiene una característica que es un instrumento único, es decir, vamos a encontrar en ese manual todo lo relativo a la defensa, o lo que teníamos hasta ese año por lo menos, en materia particularmente de defensa o defensas en la prejudicialización, desde las primeras audiencias hasta la completa ejecución de la condena. Y también tiene la característica de que es transversal e intersectorial, no choca con ninguna de nuestras defensas especializadas de migrantes, de adolescentes, indígenas, etc., ¿no? Y finalmente yo diría que como característica interna es que también tiene obligaciones para todos quienes participamos en la defensa penal, no solo las defensas. Desde la persona que contesta el teléfono, desde la persona que recibe a los imputados y imputadas en el control de detención, o que les agenda una entrevista con el profesional que las atiende. Y que obviamente contiene derechos específicos que provienen del derecho internacional de los derechos humanos, como decía Nicole hace un minuto, ¿no? Particularmente las orientaciones que ha dado el Comité de la CEDAW, algunas sentencias de la Corte Interamericana o algunos estudios de la Comisión Interamericana, pero también muchas que provienen del mal denominado soft law, ¿no? Las reglas de Naciones Unidas, particularmente de Bangkok y de Tokio. Porque de alguna manera decía que los delitos no son neutros, se cometen en contextos de género preestablecidos no por el sistema penal, sino que por la vida social. Y que esta les asigna, por ejemplo, espacios a los hombres. ¿Ah? A mí me gusta esta imagen de Atenas, este clásico, ¿cómo se llama?, pintura de Rafael, donde si nosotros observamos quiénes son los importantes, los filósofos, los que se manifiestan en las ciencias, en las artes, en las humanidades, en el espacio público, son casi todos hombres, excepto Hipatia de Alejandría, que está por aquí de blanco, casi... no sé si la ven, está aquí, no sé si logran ver mi pantalla, no sé si ven mi cursor, pero bueno, esta es Hipatia de Alejandría, la única mujer que se ha logrado encontrar en este cuadro, que tiene una vida bastante trágica. Ella, por ser filósofa, fue atacada brutalmente, desmembrada, murió a los 45 años de forma trágica, justamente por no cumplir el rol de género. Ella tendría que haberse quedado en la casa cuidando a los hijos, y como no lo hizo, sufrió las consecuencias de su traición a las reglas preimpuestas. Un poco de ahí se entiende esa mirada con la que ella fijamente mira a quienes estamos observando la obra, a diferencia de todo el resto de los hombres, que no nos miran. Los espacios asignados a la mujer son los espacios de la crianza. Y claro, parece fácil decirlo, y bueno, ¿y esto cómo opera en el sistema penal? El sistema penal estar en la casa, en el espacio privado y dedicándonos a la crianza. Pues bien,
Yo no sé si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, datos de las condiciones impuestas a hombres y a mujeres en las libertades vigiladas intensivas. Bueno, los datos son macabros. A la gran mayoría de los hombres que se les aplica la libertad vigilada intensiva, se les aplican o se les imponen condiciones de prohibición de acercarse a ciertos lugares. Es decir, se les permite salir al espacio público, pero ojo, no se acerque a ciertos lugares. En cambio, a las mujeres, la prohibición es, o sea, la condición de las libertades vigiladas intensivas es quedarse en su casa, ¿ah? A un equivalente a un arresto domiciliario, ¿ya? Con prohibición sobre todo de salir de noche, ¿ya? Cuestión que, si uno lo piensa, es bueno, de alguna manera lo que hace el sistema penal es reproducir los valores tradicionales de género y dar señales a las personas en dónde tienen que estar y cómo tienen que comportarse. Y eso se ve completamente magnificado, y es una tarea que hemos tenido particularmente en los últimos años en la Defensoría de el trato de mujeres privadas de libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha dicho, las mujeres privadas de libertad son menos, efectivamente, son menos. Y esa invisibilidad, esa menor participación en los espacios de gendarmería, en los lugares de gendarmería, genera efectos diferenciados, necesariamente. Por distintas razones, ¿ah? Los lugares de privación de libertad son menos y por tanto ubicados en las capitales regionales, lo que les impide tener a muchas contacto directo con sus familiares. Ya sabemos que muchas de ellas son abandonadas. Y además porque hay una errada concepción de la igualdad tanto en la aplicación de las prisiones preventivas como, o sea, en la dictación de las prisiones preventivas, como en el trato que se recibe internamente de las mujeres en gendarmería. Se cree que es un trato igualitario, pero claro, el problema es que trato idéntico no significa trato igualitario. Las normas jurídicas en general carcelarias, cosa de revisar el reglamento de establecimientos penitenciarios, la ley de concesión de indultos, etc., están diseñadas para un hombre privado de libertad, no para una mujer privada de libertad. Y claro, eso se muestra mucho cuando uno, no sé si alguno de ustedes ha ido o se ha parado al frente de un recinto penitenciario femenino y masculino, a ver quiénes son las personas que están esperando visitar internos o internas. En ambos casos, las filas casi siempre están constituidas única y exclusivamente por mujeres, y los únicos hombres que hay en las filas son hijos de las internas, ¿ah? O hijos de los internos. De tal manera que uno tiene que pensar que constituye una violencia innecesaria contra las mujeres, imponerles de alguna manera un abandono de parte de su familia, ¿ya? Un abandono, como les pongo aquí, de soledad impuestos por el Estado, ¿ya? Porque obviamente estas otras mujeres que van a visitar mujeres, se les hace sumamente derogatorio ir a verlas. Están más lejos, están normalmente a cargo de los hijos de las internas, lo que ya las pone en una situación de pobreza aumentada, y además porque les es cada vez más difícil ir a visitarlas, pedir tiempo para, o tener tiempo, o abandonar los roles de cuidado, entre comillas, para ir a visitar a otros, es sumamente derogatorio, teniendo a cargo a los hijos e incluso hijos no propios. Claro, cuando también empezamos a revisar cuáles son las sanciones impuestas a estas mujeres, vemos, fíjense, el 94,1% de las sanciones aplicadas por Gendarmería en el año 2017 a mujeres fueron la privación de visitas. O sea, ya no solo es más difícil por razones operativas para sus familiares y sus cercanos ir a verlas, sino que además se les prohíbe. Tenemos casos recientes, súper recientes, hace poquitas semanas, en que incluso a mujeres en el último trimestre de embarazo o recién paridas fueron sancionadas con la privación de visitas. Es decir, no solo sancionaron
a la mujer privada de libertad, sino que también a ese bebé que nació y que no podía conocer a sus otros familiares. Las visitas íntimas, todo un tema, porque en general también cuando se trata de mujeres, los venusterios son mucho menos número. Cuando la pareja también está privada de libertad, normalmente son las mujeres las que solicitan la visita íntima, no los hombres, como que ellas están obligadas, incluso privadas de libertad, a mantener esta unidad emocional, afectiva con su pareja. También en ese sentido recordar que el Comité de la CEDAW, en el último informe periódico de Chile, que es emitido, que es de marzo del 2018, nos recomendó al Estado chileno a incorporar la perspectiva de género en el sistema penal, particularmente en el sistema penitenciario, ¿ya? Y a revisar el tipo de argumentos que estamos dando para evitar el uso de la prisión preventiva de forma excesiva, ¿ya? Además de algunas otras cuestiones de servicio básico, como mantener médicos o sistema de salud 24/7. En el verano recién pasado murieron 2 internas por falta de acceso a la salud, ¿no? De alguna otra forma, muchas de mis colegas decían, bueno, entonces lo que hicimos en estos 2 casos fue imponer la pena de muerte a las mujeres, no activamente, sino que pasivamente. De alguna manera eso fue lo que pasó. ¿Cómo hacerlo? Tenemos distintos mecanismos y de verdad hay algunas resoluciones judiciales muy interesantes. Yo solo puse una en la razón del tiempo, podríamos hablar de muchas más, también puse una que me parece muy interesante por su fundamentación. Por ejemplo, esta de la Corte de Apelaciones de Concepción, que basándose en reglas de la CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, y directamente las reglas de Bangkok y de Tokio, por ejemplo, creó una nueva institución jurídica, que no es nueva, proviene del derecho internacional por lo demás, pero para nuestros efectos internos es desconocida, que es la suspensión, ¿ya? De la imposición de la pena. Durante un tiempo se entiende suspendida y se sustituye por otra medida que de alguna manera no estaba prevista, ¿ya? Internamente. ¿Por qué? Porque en la situación particular que se encontraba esta mujer y su hijo, por nacer, hay que proteger derechos más importantes que la sola retribución penal, ¿ya? Y finalmente, yo sé que estamos en el tiempo, quizá un poquito pasado ya, perdón. A mí me gustan estas 2 imágenes, me gusta mostrarlas. Yo soy una mujer bien visual para los efectos del aprendizaje, y quizás a veces me muestran mucho más las fotos que otra cosa. No es completamente cierto que los derechos de las mujeres se han visto potenciados de manera significativa en los últimos 100 años. En los últimos 100 años. Hemos logrado el derecho a voto, hemos logrado el derecho a trabajar remuneradamente fuera del hogar, sin necesidad de autorización. Tenemos acceso a dispositivos para controlar la natalidad, para planificar nuestras vidas, etc. Pero pareciera que hay algunos grupos que siempre están un poquito a la cola de estos derechos. Nuestras mujeres imputadas sentimos que están un poquito a la cola en el reconocimiento de esos derechos. Y tanto es así que cuando uno observa imágenes separadas por casi 4 siglos, pareciera que hemos avanzado muy poco. A mi derecha, una pintura del siglo XVII que muestra a las mujeres privadas de libertad en España, como ven, hacinadas, oscuras, no obstante que echan cada atisbo de luz para verse, y que en esa poca luz hay conversación, hay cariño, hay miradas amorosas, pero trabajando también en cuestiones muy de género. Están hilando lana ahí, o sea, el día de hoy estarán haciendo uñas,
Son cuestiones muy asociadas al género. Y a mi izquierda, una foto de una cárcel en Centroamérica, ¿ah? No muy distinta a la anterior, la misma poca luz, la misma oscuridad, el mismo hacinamiento, pero las mismas caras, de alguna manera, esperanzadas y mirando el futuro. Muchas gracias a Claudia por su exposición, que fue continua a la exposición de Nicole Lacrampet, ambas en representación de la Defensoría Penal Pública. Bueno, esta es la etapa en que quisiéramos plantearle preguntas a nuestros expositores. No, en el chat se han planteado muy interesantes comentarios y complementos incluso a lo que se ha expuesto, pero no hay preguntas específicamente, así es que quiero dar la oportunidad de que si alguien quiere dirigirle alguna pregunta a alguno de los expositores, lo haga por esta vía, sencillamente abriendo su micrófono y planteando la pregunta que quisiera hacer. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, sí. Sí, quisiera hacer una consulta. Me queda una duda. Cuando uno presenta una demanda por abuso psicológico y pide el alejamiento del agresor, se puede decir, ¿cuánto tiempo pasa para que eso se haga realidad? Desde que uno hace la denuncia hasta que llegue la orden de alejamiento. Que alguna de las chiquillas no puede contar, porque creo que no es algo inmediato. ¿Cuáles son las medidas que tenemos nosotras para hacer cumplir estas órdenes de alejamiento? Esa sería mi pregunta, si me pueden responder. ¿Iba a responder? ¿Abrió el micrófono? O no sea, tenía te iba a tiempo? preguntar, porque sí, precisamente porque la Claudia, creo que se llama, está preguntando por un abuso psicológico. ¿A eso se refiere un maltrato psicológico? Pareciera, ¿o no? Correcto. Entiendo que en No general se hay, está no refiriendo hay a situaciones de prohibición de acercamiento, ¿no es cierto? ¿A eso se refiere, Así es, Claudia? Sí, revisión, como medidas de Sí, protección. claro, claro. En contextos de violencia intrafamiliar en general debo entender. correcto. Bueno, Bueno, le doy la palabra a permite, Ivonne para Imagino que que lo sí. explicas tú, no sé. No, Bueno, la verdad, explícalo tú. ok, gracias. Buenas tardes, Claudia. La verdad que, bueno, abuso psicológico podríamos decirlo que podría ser constitutivo de un maltrato psicológico, más no de quizás de delito particularmente, y eventualmente esa denuncia debería llegar a los tribunales de familia. La rapidez con que se decreta alguna medida de protección, sea que haya sido solicitada directamente por usted o ante Carabinero o ante los tribunales, la verdad es que, y ahí me podría ayudar Macarena, eventualmente si es sin audiencia, la verdad podría ser un par de días, puede ser o no, eventualmente, o siempre se necesita citar audiencia. En No, caso la verdad que no de... necesariamente. Esas órdenes se pueden dar no necesariamente, verbalmente o bien se pueden dar por resolución en audiencia. Todo depende de la urgencia del caso. En cuanto cómo se concreta, tiene mucho dice mucho relación con la mecánica ya con Carabineros, es decir, cuando se produce la notificación, ¿cierto? Primero, cómo llega la comunicación, que usualmente la mandamos por oficio o a través de algún medio de comunicación directo, y luego cómo se notifica, ¿cierto?, aquella persona respecto a quien se ha ordenado la prohibición de acercamiento. Entonces, es un tema que no es en estricto rigor muy jurídico, sino que más bien dice relación con las mecánicas de comunicación con las policías y quienes finalmente le van a decir a aquella persona que tiene la prohibición y la orden de prohibición que no puede acercarse, y los términos, ¿cierto?, de esa resolución. Es Entiendo, básicamente eso. entiendo ahí que si al existir una orden de alejamiento solamente tendría
como pie para empezar cuando el agresor en este caso sea notificado. Ahí partiría la orden de alejamiento. La orden de alejamiento parte con la orden, es decir, existe, pero tiene que ser comunicada para que sea efectiva. Si una persona no va a saber que tiene la orden de alejamiento, ese es el punto, y eso es una cosa que es insoslayable porque no puede una persona saber que tiene una orden de alejamiento si no alguien se lo comunica. Si fue a una audiencia y se dictó en audiencia, lo va a saber entonces. Entonces, depende de la situación y es una cosa muy concreta y dice relación con el caso a caso, en este caso. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo en particular tenía una pregunta que quería un poco plantear, es algo que creo que siempre surge cuando hablamos de los temas de violencia de género o de problemáticas de género y que tiene que ver con los estereotipos. Es una pregunta que se la estaría, creo, dirigiendo al profesor Jesús Azurmendía. Tiene que ver con el tema de los estereotipos de género cuando se nos cuelan, ¿cierto?, a los jueces muchas veces cuando hacemos las reflexiones sobre las máximas de la experiencia, en las sentencias, y si desde una perspectiva doctrinaria o más académica, porque la verdad que el cómo se construye el raciocinio en una sentencia es un tema que finalmente también tiene una suerte como de regulación desde una perspectiva, diríamos, de la lógica. ¿Cómo evitamos, ¿cierto?, que se nos cuelen de pronto los estereotipos justamente en aquellos espacios que son de mayor amplitud de la reflexión, que pudiera ser muchas veces para los jueces el uso de esa válvula que es la máxima de la experiencia? Gracias, Macarena. Claro, ocurre que en el razonamiento judicial, particularmente lo que discurre hacia la sentencia definitiva, en sistemas en los que existe libertad de prueba o libertad controlada, las máximas de la experiencia suelen ser vistas por la norma como meramente limitativas, es decir, aquello que no se puede contradecir en la construcción del fallo, pero tiene una función mucho más grande. La máxima de la experiencia es un enlace que sirve para obtener información de la que no se dispone. Es muy difícil, por ejemplo, en un juicio penal, que haya un video. Hoy día es mucho más posible que hace 20 años, pero que haya un video en que se vea al sujeto A percutando un disparo contra el sujeto B a tal hora en la casa de la víctima. Pero sí podemos tener un video de la Unidad Operativa de Control del Tránsito del imputado entrando a la casa y saliendo 10 minutos después con una pistola humeante, que es compatible con los casquillos de bala que criminalística dice dieron muerte a la víctima. No tenemos un video que, insisto, muestre a A disparando a la B. Lo que tenemos es esta otra prueba. Y lo que hay que hacer es inferir, es decir, con una pieza de información que tenemos, que es el video que tenemos, más el peritaje criminalístico o balístico, la ocurrencia de un hecho que no chico. Entonces, Micrófono abierto, ¿podrían apagar los micrófonos? Disculpen. El ejercicio está mediado por una máxima de la experiencia, que es una generalización empírica, es decir, la observación de un fenómeno que se repite regularmente y que yo puedo utilizar como máxima. Entonces, ahí se nos puede colar efectivamente una versión estereotipada de cualquier situación porque creemos que hemos levantado información mediante una inducción reiterada en el tiempo, pero que tiene un correlato en una observación real y que en realidad no la tiene. Es decir, si yo digo... por ejemplo, el clásico ejemplo de inducción es el color de los cuervos, que todos los cuervos son negros, porque el día 1 vi un cuervo y era negro, el día 2 vi un cuervo y era negro, y el día 180 vi un cuervo y era negro. Yo induzco que los cuervos son negros. Hay una observación empírica. Cuando yo concluyo que todas las personas que, por ejemplo, pertenecen a la comunidad o que se denominan pertenecientes a cualquier tipo de disidencia sexual LGTBIQ+ o LGTBIQ+, son portadoras de VIH, por ejemplo, sin ningún soporte estadístico, no hay un mecanismo inferencial que me haya llegado a esa conclusión, sino que estoy asignando un prejuicio, en este caso ni siquiera es un estereotipo, porque no es una caracterización, sino que es una circunstancia específica. Y ahí lo que hay que hacer es siempre hacer un chequeo. Es un ejercicio complejo, insisto, porque como también decía Nicole, la estereotipación es una forma en la que funciona el cerebro humano y que nos permite procesar una gran cantidad de información, en la que los jueces y juezas no están excluidos.
hay que hacer un doble chequeo de cómo he llegado yo a la obtención de determinada máxima, cuál ha sido el camino recorrido. Y habrá algunas, y estas son las particularmente peligrosas, que gocen de mucha aceptación popular en una determinada comunidad, pero no por eso respondan a un ejercicio inferencial que me permita establecer una regularidad empírica en determinadas conductas. Sí es probable, o altamente probable, que un sujeto que entra a la casa de la víctima a las 4:10 y sale a las 4:15 con una pistola en llamas, le haya percutado un disparo, si además los casquillos que se encontraron son compatibles con las estrías que deja el cañón de la pistola que se perició. Eso parece razonable y empíricamente existe una regularidad que permite sostenerlo o al menos justificarlo racionalmente. Si recordemos que lo que se impone a los jueces y juezas es un deber de justificación racional en la sentencia, en la que se utiliza la máxima de la experiencia como el enlace. O sea, es un ejercicio complejo en el que yo hablo, como siempre les digo, desde la tranquilidad de quien no tiene que ejercer la función jurisdiccional y no tiene todos los días que fallar, por ejemplo, en juicios, en procedimientos orales, muchas veces mediada por circunstancias como el tiempo, como la gestión de recursos, como la oralidad, la inmediación, en la que este ejercicio puede estar incluso contaminado, más que con estereotipos o prejuicios generales, con estereotipos o prejuicios propios de nuestra función o de su función judicial, es decir, la experiencia acumulada del sentenciador o sentenciadora, la cantidad de veces que veo padres incumplidores de pensiones, o madres que incurren en determinadas conductas, o hombres o mujeres infractoras de ley según tipos de delito. Es decir, incluso el cúmulo cultural de la experiencia del ejercicio de la profesión en determinado puesto dentro de la sala de audiencia, si estoy al frente, a la derecha o a la izquierda, podría ser la fuente de esa contaminación que nos obliga, particularmente a los jueces y juezas, a ser sumamente exhaustivos en la justificación de dónde vino esa máxima. No puede venir de cualquier sitio, y con esto termino, porque finalmente la máxima de la experiencia no es sino otra manifestación de las reglas de la lógica en su construcción, y no podría contradecir, por ejemplo, el principio de identidad o el principio de razón suficiente. La máxima no se puede aceptar porque sí, sino que debe justificarse su origen para utilizarla como un enlace en la cadena inferencial que justifica determinada decisión judicial. Muchas gracias, profesor. Hay otra pregunta también que va dirigida a Fiscalía, de Jacqueline Guerra. Dice, si a nivel de Fiscalía o de Unidad de Atención a Víctimas de las Fiscalías Regionales hay coordinación institucional con CERNAMEC, Centro de la Mujer, u otros dispositivos para abordar las retractaciones. Bueno, respondiendo a la pregunta, si efectivamente siempre hay coordinaciones y se trabaja de manera muy coordinada con las instituciones colaboradoras y de alguna manera también encargadas de velar por los derechos de las víctimas, particularmente de las víctimas más vulnerables. De hecho, la Fiscalía y particularmente la Unidad de Víctimas en su jefatura participa de la red de asistencia a víctimas, una red que se reúne mensualmente, por lo menos, bueno, hasta antes de la pandemia se reunía mensualmente para abordar de manera integral y sistémica casos de víctimas con mayor vulnerabilidad que eventualmente también hubiesen podido estar retractadas de manera tal de generar un acercamiento hacia la víctima, que ésta se sienta contenida, que sienta apoyada, que se le den también de alguna manera herramientas para poder ser sacada de esta situación de vulnerabilidad, o sea, finalmente ser sacada de este círculo de la violencia, que es todo lo que conocemos. Pero es un trabajo coordinado que la verdad es que se hace constantemente. Ahora, no siempre surte el efecto deseado, querido. Por supuesto. Bueno, no hay más preguntas, ya está bien avanzada la hora. Les agradezco a todos su presencia, su tiempo, las personas que han comparecido a este conversatorio, y además los expositores que nos brindaron estas interesantes ponencias, posturas y que han además estado disponibles para responder las preguntas que se plantean.
Reitero los agradecimientos que acá veo que están en el chat, todos los agradecimientos, ¿cierto?, a la iniciativa y a los expositores por la calidad además de lo que nos han contado en esta ocasión. Muy bien, que tengan, espero un muy buen día, una linda tarde y ya, bueno, mañana es viernes además, ¿cierto? Vienen los descansos. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Chao, chao a todos. Chao, que estén muy bien.